Hola, bendiciones. Ahora comenzamos con la clase número 4 de Historia de la Iglesia y vamos a hablar un poco acerca de la época sombría que se da entre el año 68 y el año 100 después de Cristo. Dice que ese término es atribuido por dos razones. Uno es por las tinieblas de la persecución que estaban sobre la iglesia y la otra es porque es de la que menos se sabe porque ningún actor de esa época ha llenado el vacío en la historia. Hay acontecimientos importantes, pero todavía quedan como no muy claros, incluso pues no hay una imagen pues que pueda representar lo que algunas cosas pasaron, ¿verdad? Y comenzamos con la caída del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí ustedes tienen una imagen de más o menos cómo era el templo en aquel tiempo. Dice que el centro del culto de la nación judía lo constituía principalmente el templo. Luego dice que el templo primitivo fue construido por Salomón y destruido por Nabucodonosor en el 588. Ustedes saben que Israel ha sufrido bastante, ¿verdad? Y bueno, y lo sigue haciendo, pero es un trato de Dios con ese pueblo, un pueblo que Dios eligió y que no sabemos por qué razón. O sea, no hay algo como súper espectacular que digamos, wow, fue por esto. No, simplemente Dios lo eligió. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y a veces, quizás, aunque no entendamos algunas cosas, ¿verdad? Que puedan estar pasando a nuestro alrededor, Dios tiene el control, de verdad, de todo. Así como lo fue con el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vivieron, de todo lo que sufrieron. Dice que fue reconstruido por Zorobabel a la vuelta del cautiverio de Babilonia en el mismo sitio anterior. Luego dice que el segundo templo fue el que agrandó y embelleció Herodes. En primer lugar, dice, se amplió considerablemente la explanada, lo que exigió grandes proezas de ingeniería. El muro de contención debía resistir grandes tensiones. Dos de sus esquinas colgaban sobre el valle y la plataforma estaba ahí a unos 45 metros por encima del suelo. Vea que fue importante para ellos, ¿verdad? Volver a hacer un templo y hacerlo de la mejor manera. Las facciones radicales judías de Jerusalén estaban totalmente decididas, dice, a sacudirse el yugo romano. Ustedes saben que ellos estaban bajo mucha presión, demasiada presión del Imperio Romano. Entonces, lo que ellos querían es desligarse de todo eso. Dice que en el año 66 después de Cristo, Roma envió a las legiones acautilladas por Cestío Galo, gobernador de Siria. Años más tarde, en el año 70, el general Tito marchó a conquistar Jerusalén y a su grandioso templo. Cabe mencionar que Tito quería salvar esa estructura, porque para él era sumamente impresionante y sumamente importante. Dice que el general romano puso todo su empeño en salvar el templo. Vea que para él era importante que el ataque fuera en el exterior del templo, no dentro. Dice que ordenó incendiar las puertas exteriores de los atrios. Y entonces, según narra Flavio Josefo, que es un historiador, ¿verdad? Dice que se propagó rápidamente el fuego a la madera, envolviendo a los pórticos en un mar de llamas. Dice que el 16 de agosto del año 70, Tito se retiró a la Torre Antonia, decidido a desencadenar al amanecer un asalto con todos sus efectivos para apoderarse de todas las partes del templo. Luego tenemos también que en el año 66 después de Cristo, dice, los judíos se rebelaron sin esperanza de vencer. ¿Por qué? Porque no eran muchos. Dice que no estaban tampoco adiestrados a ir a pelear. Entonces era bien complicado, ¿verdad? Poder en número y experiencia, ¿verdad? En cuanto a guerra. Dice que Vespasiano, que fue otro general, todo esto sucedió dentro del contexto, ¿verdad? De la caída del templo. Dice, fue un general romano, condujo un ejército a Palestina, pero fue llamado a Roma para ocupar
el trono imperial cediendo la dirección a su hijo Tito. Sitiaron y destruyeron la ciudad, muchos judíos fueron muertos y otros esclavizados. Es decir, que él y Tito se apoderaron completamente, ¿verdad?, de la ciudad de Israel. Dice que también en ese tiempo después se realizó una construcción de un coliseo y creo que, bueno, también es parte de lo que a mí sí me gustaría conocer, es el Coliseo Romano, pero más que quizás por lo que, qué bonito lo que pasó ahí, porque igual no fue nada bueno lo que sucedió ahí, pero sí dicen que es una estructura impresionante, ¿verdad? Entonces dice que él hizo trabajar a los judíos para poder edificar, ¿verdad? Dice que es una de las grandes obras maestras de la arquitectura de todos los tiempos y lleva su construcción desde el siglo I. Dice el Coliseo de Roma es uno de los mayores legados que nos dejó el Imperio Romano, siendo un gran anfiteatro que al día de hoy, dice, a pesar de estar en ruinas, atrae cada año a más de 5 millones de viajeros de todo el mundo, algo que hizo que en el 2007 se convirtiera en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Eso es el Coliseo Romano y quizás eso es lo que así me gustaría ver, más que por lo que pasó ahí, la estructura, ¿verdad?, la forma. También dice que fue declarado Patrimonio de la UNESCO en 1980. La noción judía dice que después de su existencia de 13 siglos fue destruida, pero hay algo importante. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Aunque, dice, menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. Veamos que aquí comienzan quizás todos esos conflictos que ahora nosotros vemos y por qué estas naciones atacan a Israel. Probablemente ellos tengan sus propias razones, sus propios pensamientos en cuanto a esto, pero vea que no son pocas las naciones, pero como hay una promesa de Dios para Israel, que iba a bendecir a los que lo bendijeren, iba a maldecir a los que lo maldijeren, entonces quieras o no, esa promesa sigue vigente. Y eso nosotros nos damos cuenta, porque a pesar de que Israel sufre también, es un país definitivamente más o menos similar al nuestro en cuanto a espacio territorial que tiene. O sea, no es un país sumamente grande, pero como Dios está con ellos, entonces Israel de verdad que es un país que, bueno, a mí me llama mucho la atención conocer. Además de eso, he visto programas de televisión, series y todo eso, donde a Israel siempre lo tienen como uno de los países donde hay personas sumamente inteligentes, porque hay científicos, hay gente que sabe mucho. En realidad, Dios lo bendice mucho al pueblo de Israel. Dice que durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas bajo los auspicios de la ONU entre Israel y cada uno de los países invasores, excepto Irak, que se ha negado a negociar con Israel hasta la fecha, cuyos resultados fueron acuerdos de armisticio que reflejaban la situación al término de los combates. Vea que una pequeña sección de cristianos perseveró por espacio de 2 siglos, a pesar de todo lo que habían estado sufriendo, y eran los ebonitas. Los ebonitas dice que aceptaron una cristología adopcionista, viendo por tanto a Jesús como un solo hombre, que en virtud de su rectitud a seguir la ley de Moisés, fue escogido por Dios para ser el profeta mesiánico como Moisés. Dice que los ebonitas pues mantenían una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, es decir, no creían que Jesús era Dios. Vea que es parte también de los personajes, ¿verdad?, que existieron en esa época y que trataban de alguna manera de subsistir. Luego tenemos la segunda persecución imperial por Domiciano, y créame que cuando uno lee y escucha un poco acerca de estas historias,
De verdad que es muy importante saber que para que el Evangelio llegara hasta donde nosotros en estos días, no ha sido fácil. Pasaron muchas circunstancias, murieron muchos antes para que pudiera llegar la palabra de Dios. Y creo yo que ahora la labor que se está haciendo misionera por muchas iglesias es inmensa. De alguna manera el Evangelio tiene que llegar a predicarse hasta lo último de la tierra, tal como lo dice pues Jesús, ¿verdad? En su mandato en Mateo 28 del 19 al 20. Luego dice, el emperador Domiciano, de natural inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. En su furor, dio muerte a muchos senadores romanos, a algunos por malicia y a otros por confiscar sus fincas. Luego mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueran ejecutados. Dice que entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, estamos hablando de Pedro, y Juan, desterrado a Patmos. Y ahí recibió la revelación contenida en el último libro del Nuevo Testamento, que usted sabe que estamos hablando del libro de Apocalipsis. Dice que es muy probable que Juan muriera en Efeso en el año 100 después de Cristo. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaba cualquiera de las provincias romanas, se le achacaba a los cristianos. O sea, era tanto de verdad el odio prácticamente que le tenían a los cristianos que cualquier cosa mala que sucediera, ya sea por un efecto natural o por cualquier cosa, y era mala, entonces era culpa de los cristianos. Dice que miles de creyentes fueron asesinados y especialmente en Roma y en Italia. En ese tiempo se dio la terminación del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Hebreos, tal vez la segunda carta de Pedro, las epístolas de Pablo, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. Luego tenemos que la iglesia tuvo una condición de verdad sumamente importante alrededor del año 70 después de la ascensión de Cristo. Dice que para esta fecha ya había familias que por 3 generaciones habían sido seguidores de Cristo. Y estamos hablando que en extensión y número habían de verdad fundado en todos los países y en casi toda la ciudad, desde el Tíbet al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Dice que sus miembros ascendían a muchos millones. La bien conocida carta de Plinio al emperador Trajano, escrita aproximadamente en el año 112 después de Cristo, declara que los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una gran multitud. Fíjese que me llamó mucho la atención y acerca de esta carta, porque si alguien que tiene un nombre, pues sí, es algo raro, ¿verdad? Que se llama Plinio, le escribió a un emperador para contarle, era como darle un reporte de lo que estaba sucediendo. Busqué esa carta y la encontramos acá. Dice que hay una versión española de los documentos y traducida por Francisco García Jurado. Eso la tenemos, dice, Gayo Plinio saluda al emperador Trajano. Y ahí hay varios puntos. De verdad le recomiendo que usted la pueda leer. No la vamos a leer acá por tiempo, pero me parece muy importante. En el punto 10, donde dice, hay suficiente constancia de que los templos casi ya abandonados han comenzado a frecuentarse, que se vuelven a celebrar los sacrificios rituales hace tiempo interrumpidos y que se venden por todas partes las carnes de las víctimas para las que hasta ahora no se encontraban sino escasísimos compradores. Vea que él estaba expresando, vea que en realidad sí los templos habían sido abandonados porque los cristianos habían aumentado, pero de alguna manera también Trajano saluda a Plinio y le contesta. Luego tenemos también en ese tiempo un sistema doctrinal donde me parece sumamente interesante que eligieran la epístola de los romanos como una regla de fe. Y de verdad que para los que ya llevan algo en esa materia de romanos,
tiene tanto fundamento doctrinal, es decir, tanta enseñanza para nosotros y muchas cosas que contiene el episodio de los Romanos, que pues sí, cuando tengan un poquito de tiempo y espacio, pueden ir leyendo un capítulo para que ustedes puedan darse cuenta. Luego también fueron dadas algunas instituciones, es decir, algunas formas se instituyeron para poder realizarse. Una era el bautismo por inmersión, otro el Día del Señor, que nosotros sabemos que el Día del Señor ahora en día, ¿verdad? Lo hacemos el domingo, pero que en la Biblia se menciona que había sido declarado el sábado como el día de reposo. Luego dice que encontramos antes del fin del ministerio de Pablo a las iglesias que se reúnen el primer día de la semana. Y Apocalipsis dice que ese día es llamado el Día del Señor. Luego, otra de las instituciones que se hizo fue la Cena del Señor, que ustedes se recuerdan que Pablo tuvo que escribir a los corintios de cómo debía hacerse. Y ahí hay, literalmente dice, institución de la Cena del Señor, porque ellos estaban haciendo un gran desorden. Luego tenemos el Domingo de Resurrección, como un aniversario de la resurrección de nuestro Señor. Fue sancionado e iba en aumento, pero en ese tiempo aún no era celebrado universalmente. Luego, algunos de los funcionarios en esa época tenemos apóstoles, ancianos, obispos o diáconos. Dice que el último de los sobrevivientes de los 12 apóstoles fue Juan. Eso dice que no leemos, dice, de que hubiese sucesores después de Juan, pero en el año 120 después de Cristo se hace mención de apóstoles que parecen haber sido evangelistas que viajaban entre las iglesias, pero sin autoridad. Y evidentemente no muy respetados, porque a las iglesias se les recomendaba hospedarlos solamente por 3 días. Luego vemos acá también a los diáconos como funcionarios de la iglesia, y en la epístola a los romanos, escrita en el 58 después de Cristo aproximadamente, se menciona a Febe de Cencrea, que llamaba diaconisa. ¿Cómo era su adoración en ese tiempo? Dice que se leía el Antiguo Testamento y porciones de las cartas de Pablo y los evangelios. Se cantaban salmos y se oraba. Al final del plan del servicio, con frecuencia se participaba de la cena del Señor. Y el estado espiritual, ¿cómo era el estado espiritual de la iglesia en ese tiempo? Dice que las normas de carácter moral eran elevadas, pero el tono de su vida espiritual era inferior a la que había sido en los días primitivos. Sin embargo, la iglesia era fuerte y activa y se levantaba a dominar por todos los ámbitos del imperio romano. Vea que no fue fácil para la iglesia, pero bendito Dios que siempre hubieron personas que sacaron adelante llevar el evangelio. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.